mesa número 10, en donde hablaremos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, siguiendo la misma línea de las jornadas sobre justicia penal. Ahora trataremos el tema que ha sido tan problemático y cuestionado en nuestro país sobre la corrupción. Para hacerlo, doy la bienvenida a 3 ponentes muy importantes que tendremos para esta mesa. La primera de ellas, que nos hablará sobre el análisis de control de convencionalidad en la prisión preventiva oficiosa como restricción a los derechos humanos en los delitos cometidos por hechos de corrupción. En particular, hablo de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, quien es doctora en Derecho por la UNAM, quien cuenta con posgrados del CONACYT para investigadores de alto nivel académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta también con un postdoctorado con línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Lecce, Italia. Es egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemana de la Universidad de Georg August de Göttingen, Alemania. Es vicepresidenta de la primera Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales y cuenta con un postdoctorado en Derecho Administrativo Disciplinario por la Universidad de Valencia, España. Además, es maestranda en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es capacitadora anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través del USAID. Razón por la cual tiene una voz más que autorizada para hablar sobre el tema. Entonces, invito a la doctora Lisbeth a que nos dé las palabras de participación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Jerónimo, muchísimas gracias por la participación. Perdón, por la presentación de mi currículum. Muchas gracias. También agradezco infinitamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad de Guanajuato, específicamente al doctor Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, al rector de la universidad, el doctor Guerrero Agripino, y por supuesto también al doctor Sergio García Ramírez por permitirme compartir ideas en este espacio tan importante para ustedes y para mí, ¿no? Como juristas. Y bueno, pues principalmente, como bien lo decía Jerónimo, hablar primero de combate a la corrupción desde la perspectiva penal. Bueno, pues es un tema digamos, muy básico, ¿no? Y por otro punto, también hablar de prisión preventiva oficiosa. Sabemos que 2 delitos cometidos por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, pues son 2 de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Todos los demás, bueno, pues puede ser prisión preventiva justificada y también pueden ser otro tipo de medidas cautelares. Evidentemente, en este espacio yo hablaré de la inconvencionalidad en un término de la prisión preventiva oficiosa. Y es que, por supuesto, aunque se trate del combate a la corrupción en este país, desde el ámbito penal, se tiene que proteger desde una perspectiva multinivel al sujeto justiciable, por supuesto, con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción. Y esto implica protegerlos desde el punto de vista de la convencionalidad, no nada más de la Constitución, sino también desde la convencionalidad. Claro que en este país ahorita está en boga, ¿no?, el análisis de la prisión preventiva oficiosa a raíz del caso García Rodríguez contra México y otro caso que próximamente, pues México, me parece, tendrá que ser sentenciado o va a ser sentenciado o condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso responde porque el tema de las restricciones al ejercicio de los derechos humanos, como lo es la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues trae como consecuencia que se analice desde una perspectiva de convencionalidad. Y por supuesto que los análisis que se han hecho desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto también desde determinados grupos de juristas, me parece que no han tocado el tema de la convencionalidad. Hablar de prisión preventiva oficiosa no es nada más hablar de su legitimidad de protección de derechos humanos desde la constitucionalidad. Hemos tenido resoluciones de jueces, sobre todo en el estado de Tabasco, en donde uno de ellos determinó inaplicar la prisión preventiva oficiosa en virtud de que es considerada inconstitucional. Desde el punto de vista del análisis de protección multinivel de derechos humanos, me parece que hay un error.
¿Por qué digo que hay un error? Porque no se analiza desde el ámbito de la convencionalidad y la prisión preventiva oficiosa no puede ser inconstitucional porque está en la propia Constitución desde el ámbito de restricción al ejercicio de los derechos humanos, como lo permite, digámoslo así, el artículo 1 constitucional, párrafo 1, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2000, con número de registro 2006-224. Sin embargo, eso no es suficiente para poder determinar el punto de la operatividad convencional de la prisión preventiva oficiosa, no solamente para los delitos cometidos por hechos de corrupción, sino para todo el catálogo contenido en el artículo 19 constitucional, párrafo 2, segunda parte. Esto implica que si nosotros hacemos un análisis de convencionalidad con respecto al artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo, que aquí es donde quiero hacer un especial análisis, a la opinión consultiva 6/86, en donde evidentemente todos estos documentos son vinculatorios para cualquier juez mexicano de control que tenga a bien analizar la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué me voy a la opinión consultiva 6/86, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el punto 18? Porque la Corte Interamericana está solicitando 3 elementos para efecto de hacer efectiva una restricción al ejercicio de los derechos humanos. El primer elemento consiste en que esa restricción tiene que ser justificada por el Estado, es decir, dar las razones y los motivos desde el principio de proporcionalidad y desde el principio de razonabilidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del por qué se tiene que restringir el derecho humano. En segundo lugar, esa restricción al ejercicio de los derechos humanos tiene que estar en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Como ustedes observan, nosotros cumplimos con el punto 1 y con el punto 2 del párrafo 18 de la opinión consultiva 6/86. Pero el punto 3 específicamente se refiere a que el Estado que pretenda restringir un derecho humano, como lo es, por ejemplo, en este caso, la libertad, tiene que solicitar una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizando el punto 1 y el punto 2 que les acabo de comentar, determinará la convencionalidad de la restricción. Eso no tenemos en México, por supuesto, ningún tipo de restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que si se aplicara en estricto un análisis de convencionalidad con respecto a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? A estos delitos cometidos por hechos de corrupción o a cualquiera de los delitos que se encuentran, ya dije, en el catálogo de la Constitución Política, pues evidentemente serían inconvencionales. Y cualquier juez de control tendría que, en un ámbito de interpretación conforme, inaplicar el artículo 19 constitucional, párrafo 2, para declarar otra medida cautelar, evidentemente, al sujeto justiciable, otra medida cautelar, por ser la prisión preventiva oficiosa inconvencional. Esto implica, por supuesto, que los argumentos dados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer con respecto a que ellos no pueden declarar, ¿no?, la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa es un tema muy, muy básico. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando les llegue un asunto de prisión preventiva oficiosa y se invoque por parte de la defensa, ¿no?, por el control concentrado de convencionalidad, la inaplicación de este artículo 19, párrafo 2, bueno, pues evidentemente tendrían que determinar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, no es óbice, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista jurídico-político, a lo mejor sí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que no pueden hacer un análisis de convencionalidad. Eso es una mentira. Eso es una mentira porque el artículo 1 constitucional, párrafo 3, determina tajantemente que todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias tienen que proteger los derechos humanos. Y en este caso, el derecho humano que se protege es evidentemente el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Esto qué implica? Esto implica, claro, que sí nos condena,
¿no? La Corte Interamericana con respecto al caso García Rodríguez contra México, bueno, pues evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que observar esa sentencia o el Congreso de la Unión tendrá que determinar algunos puntos. Sin embargo, como ustedes saben, en esa audiencia que se llevó a cabo en agosto en Brasilia, quien fue el perito de la víctima fue el doctor Cosío Díaz, quien evidentemente le solicitaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por favor eliminaran las restricciones a los mismos desde el ámbito constitucional, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía restringir derechos humanos desde la jurisprudencia, que ese era el punto que se tendría que arrancar de raíz para efecto de no violentar derechos humanos. ¿Por qué digo esto y por qué estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo el doctor Cosío Díaz? Porque la restricción de los derechos humanos se puede dar desde el ámbito del principio de proporcionalidad en una medida cautelar, tal y como se hace en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, en el delito de feminicidio no existe, ¿no?, ni en ningún delito la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, lo que sí existe es la eliminación, ya dije, en el delito de feminicidio, del principio de proporcionalidad para efecto de poder aplicar la medida cautelar. Y esto implica que hay una violación de derechos humanos y es lo mismo, ¿no?, que la prisión preventiva en México. Entonces, es evidente que el análisis de la prisión preventiva oficiosa va más allá, ¿no?, de lo que está señalando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía tengo tiempo porque son 15 minutos. Ok, gracias. No me quiero pasar del tiempo porque no quiero invadir la esfera de los demás ponentes. Y bajo esa perspectiva, por supuesto que el argumento, ¿no?, de la comunidad jurídica, de alguna parte de la comunidad jurídica, es que se abusa de la prisión preventiva oficiosa, pero también, evidentemente, se ha abusado de la prisión preventiva justificada, ¿no? También es evidente que si se elimina la prisión preventiva oficiosa, bueno, pues por supuesto que también se puede abusar de la prisión preventiva justificada, o sea, y para bien o para mal, supongamos, ¿no?, un delito cometido por hechos de corrupción, por un enriquecimiento ilícito, bueno, pues evidentemente, si no existiera la prisión preventiva oficiosa, pues también se podría manejar con prisión preventiva justificada o se pudiera eliminar incluso la prisión preventiva justificada y se pudiera cambiar por una medida cautelar de otra índole, ¿no?, como económica e inclusive periódica. Para concluir, si ustedes me preguntaran si yo estoy a favor o en contra de la prisión preventiva oficiosa, yo les puedo decir que evidentemente yo estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa siempre y cuando se aplique desde una perspectiva de análisis de protección multinivel de derechos humanos. Es decir, que se observe el ámbito de la convencionalidad. México hizo mal las cosas en el sentido de la prisión preventiva oficiosa y esto ha traído como consecuencia, evidentemente, que no exista un límite para el poder del Estado. De hecho, en la opinión consultiva 6/86, ahí lo está diciendo la Corte Interamericana, debe haber un límite para el Estado para la restricción al ejercicio de los derechos humanos, porque si no, pasa lo que está pasando en México. ¿Y qué es lo que está pasando en México? Que cada gobierno, ¿verdad?, cuando le toca su sexenio, aumenta o quita, ¿no?, los delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, aquí no hay un ámbito, evidentemente, no hay un ámbito de seguridad jurídica y por ende, bueno, pues tampoco hay un ámbito de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Considero que en materia de delincuencia organizada, es decir, lo que todos conocemos como derecho penal del enemigo, que son todo el catálogo de los delitos. Ya sabemos que ayer la Corte eliminó estos delitos, por ejemplo, algunos de estos delitos que son los fiscales, contrabando, ¿no?, defraudación fiscal, los delitos que tienen que ver con los CEFOS, y por supuesto, pues ahí ya no habrá la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa, lo cual a mí me parece muy corto. Para otros juristas les parece un gran avance. Bueno, pues no sé cómo observarlo, porque si la Corte pues no le entra al estudio de la convencionalidad con todos estos elementos que tenemos a la prisión preventiva oficiosa, pues evidentemente da igual, ¿no? Entonces les decía que yo sí estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de alto impacto. En los delitos de alto impacto, bajo un ámbito de garantismo, de protección multinivel de los derechos humanos y de convencionalidad. De ahí en fuera, sí les quiero decir
que la prisión preventiva oficiosa en este país, como se está llevando a cabo, es inconvencional desde todos los puntos de vista que ustedes los quieran manejar. Y bueno, pues muchísimas gracias por permitirme compartir ideas. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora, por la elocuente reflexión sobre un tema que viene tan a colación en estos días y que debió discutirse desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo hace de manera extraordinaria. Seguimos con la ponencia del doctor Jorge Chaires Zaragoza, quien nos hablará sobre la rendición de cuentas en el sistema federal mexicano. El doctor Chaires es egresado de la Universidad de Guadalajara, es doctor en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Se ha desempeñado como servidor público en diferentes dependencias federales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, el órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sus líneas de investigación son en Derecho Constitucional, Federalismo, Administración e Impartición de Justicia, Fiscalización y Rendición de Cuentas. En estas líneas es autor y coautor de múltiples obras sobre los temas en los que tiene alta especialidad, y ha colaborado en diferentes proyectos de investigación en la Universidad de Guadalajara relacionados con la fiscalización y rendición de cuentas, así como consultoría para la Universidad de Guadalajara y la Cámara de Diputados, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Congreso Ciudadano. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara, y por todo lo que ya mencionamos es una voz más que autorizada para hablarnos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que le cedo la palabra. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Gracias, Jerónimo. Bueno, pues igualmente quiero agradecer la invitación a la UNAM, a la Universidad de Guanajuato, por permitirnos charlar un poco con ustedes sobre algunos temas que nos interesan, que están, pues que nos ocupan y que nos preocupan. En este caso, pues el tema de la transparencia, corrupción y rendición de cuentas. Para ello, bueno, el tema que había escogido es precisamente la rendición de cuentas en el sistema federal mexicano, para analizar, para platicar un poco sobre todo la problemática que se presenta a nivel local, desde los estados, desde los municipios, cómo se ha abordado este tema, cómo se ha trabajado este tema desde mi punto de vista. Bueno, como saben, el tema de corrupción en México actualmente, pues, ¿qué podemos decir? Está paralizado. No se ha hecho nada en este gobierno. El Sistema Nacional de Corrupción, los sistemas estatales y más sobre todo los sistemas municipales, pues han dejado mucho que desear y no se ha hecho nada para tratar de revivir a estas instituciones. La política de este gobierno de acabar la corrupción como si subieran las escaleras de arriba hacia abajo, pues no ha funcionado, no ha dado los resultados. Creo que era una política un poco ingenua, no hacer nada respecto a fortalecer las instituciones de combate a la corrupción. Pues como sabemos, de acuerdo con el índice de percepción sobre la corrupción de Transparencia Internacional, pues estamos prácticamente en el mismo lugar que estábamos el año pasado y no ha cambiado mucho en los últimos años. Seguimos una calificación sobre 30 en el lugar 128, en el que hemos estado prácticamente en los últimos 5, 6, 7 años más o menos. Entonces, la fiscalización, la revisión de las cuentas públicas de los estados y de los municipios. Y al nivel federal, pues era la Contraloría Mayor de Hacienda. Entonces, era un sistema federal prácticamente dual, cada quien se hacía cargo de sus competencias. A partir del 2000, que entra la Auditoría Superior de la Federación, va cambiando un poco esta dinámica para que la Auditoría Superior, a nivel federal, se inmiscuyera un poco más en los recursos federales que eran enviados a los estados y los municipios. Sin embargo, pues ahí hubo un cierto choque
al momento de fiscalizar estos recursos, sobre todo en el tema de los municipios, porque los municipios, los estados y los municipios consideraban esos recursos como recursos propios. Entonces, los recursos federales no los podía fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación porque se consideraban como recursos propios. Las secretarías de Hacienda, cuando transferían esos recursos, para ellos eran recursos ya ejercidos. Y le correspondía en todo caso a las autoridades mayores, a las auditorías superiores de los estados, fiscalizar esos recursos. Se consideraban recursos públicos. Así decía la Ley de Coordinación Fiscal en ese tiempo. Cuando la Auditoría Superior quiso en su momento fiscalizar un municipio muy importante, pues se fue a una controversia constitucional. Finalmente la Corte resolvió que las dos instancias tenían competencia para fiscalizarlos, tanto los recursos federales, la Auditoría Superior como la Auditoría del Estado. Fue más bien una solución salomónica la que se dio en ese momento. Se tuvo que modificar la Constitución para dejar muy claro que la Auditoría Superior sí podía fiscalizar los recursos públicos que recibían los municipios. Posteriormente, pues ya con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, se avanzó hacia un federalismo simétrico. Es decir, con la idea de unificar criterios y políticas en la federación, en los estados y los municipios. Un poco con una ingenuidad respecto a que los estados crearan sus sistemas estatales, pero además que los municipios crearan sus sistemas municipales anticorrupción. Un poco de ingenuidad, creo, por parte de los diputados y senadores al aprobar esta idea de que se crearon sistemas municipales, porque como se sabe, los municipios ni siquiera órganos de control interno, muchos de ellos ni siquiera tienen órganos de control interno. No tienen la capacidad para crear sistemas estatales. Entonces es muy difícil que algún día en los municipios de México todos tengan sistemas estatales. Resulta muy ingenuo. Entonces, la pregunta aquí vendría es ¿qué sigue? Creo que no nos podemos regresar a este sistema en donde los estados y los municipios se hagan cargo de la fiscalización, porque era lo que se estaba oyendo precisamente. Cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, por ahí en los debates de los diputados y los senadores, los argumentos en contra eran precisamente de que se estaba vulnerando el sistema federal, que deberíamos dejarle a los estados y los municipios, dentro de esa idea de estados libres y soberanos y la autonomía municipal, que fueran ellos los que se encargaran de fiscalizar los recursos públicos que ellos ejercían. Que se está invadiendo la competencia se estaba vulnerando el federalismo. Resulta curioso escuchar esos argumentos porque en 200 años ningún estado, ningún municipio creó ninguna institución que fiscalizara de manera eficaz, eficiente los recursos públicos. 200 años tuvieron para hacer algo y no lo hicieron. Esperan que ahora sí lo vayan a hacer. Creo que es bastante ingenuo ponernos esa postura. Regresarnos a este mecanismo de fiscalización dual, creo que es muy peligroso. ¿Qué vendría entonces? El federalismo simétrico de este Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya vimos que no funciona. La alternativa, que a muchos nos gusta, es avanzar probablemente a una auditoría nacional de fiscalización. Porque si no, los estados y los municipios no han entendido la gravedad del problema de la corrupción, algo se tiene que hacer. Y desafortunadamente, pues, avanzar a lo que en otras materias se ha ido avanzando, es decir, hacia instituciones nacionales. Empezando por el Instituto Nacional Electoral, que ha sido muy golpeado últimamente, pero que creo la credibilidad del instituto ahí está. Otras instituciones, como el Instituto Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Mejora Continua, lo que en su momento pues, era también el Sistema de Evaluación Educativa, el Instituto Nacional de Transparencia, es decir, varios mecanismos o instituciones de carácter nacional. Que, cuidado, no se vaya a confundir como centralismo, o sea, no se vea como centralismo necesariamente.
y sobre todo un federalismo presidencial al que tanto estamos huyendo, sino a un sistema nacional donde el Congreso tenga ese control. Pero bueno, ese podría ser una alternativa porque hasta ahorita este sistema, como vemos, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha funcionado. Otro desafío, otro problema que veo es, sobre todo en los estados y los municipios, es el problema de la red de relaciones que existe. Todos sabemos, sobre todo los que vivimos, bueno, también imagino que en la Ciudad de México, pero los que vivimos en provincia y que hemos tenido contactos con municipios pequeños, sabemos que los problemas de corrupción se resuelven por teléfono, con una llamada telefónica, porque, sobre todo en ciudades pequeñas, todo el mundo se conoce. Y si no conoces a fulanito, conoces a sutanito y conoces al otro, y de alguna manera tienes el contacto con alguien que te puede echar la mano. Yo me imagino, bueno, y así pasa, al pobre auditor que va a fiscalizar alguna secretaría, que es compadre del gobernador, o muy amigo del gobernador, y que le quieren fincar una responsabilidad o le encuentran algunas observaciones, que el secretario no le habla al gobernador y oye, ¿qué está pasando? Este muchacho nos quiere hacer una auditoría y nos quiere fincar responsabilidad y nos está haciendo observaciones. Pues inmediatamente se mueven los teléfonos, suenan los teléfonos para llamarle al auditor y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, te elegimos a ti, pero no para que nos perjudiques, para que perjudiques al gobierno anterior, no a nosotros. Así se resuelven los asuntos. Y nunca llegan a sancionar al servidor público. Entonces, resulta muy complicado el sancionar a un servidor público por actos de corrupción en los estados, en las ciudades, pero sobre todo en los municipios. En los municipios pequeños, en donde todos se conocen, son parientes, resulta muy complicado. Es ingenuo pensar que van a meter a la cárcel, van a iniciar un procedimiento a un pariente del presidente municipal. Eso es otro de los problemas o desafíos que se encuentran en nuestro sistema federal de fiscalización. Otro de los problemas y sobre todo lo que se vive aquí en Jalisco. Cuento desde la perspectiva de aquí de Jalisco. Ustedes en otros estados me dirán cómo es. Para aquí en el estado de Jalisco tenemos alguna situación muy peculiar, que la Auditoría Superior del Estado no rinde cuentas. El auditor superior no comparece al Congreso a rendir cuentas. El señor no comparece porque dice que se politiza la cuenta pública. No rinde cuentas. No hay forma de preguntarle directamente, ya no los ciudadanos, nosotros, sino nuestros representantes, los diputados, preguntarle al auditor o a los servidores públicos de la auditoría sobre el trabajo que está haciendo el auditor, sobre las auditorías que está realizando, sobre los actos de corrupción que se están denunciando. No rinde cuentas el auditor. Por eso les digo, si pensamos volver a un sistema dual en donde cada estado y cada municipio se haga cargo de la fiscalización, en el estado de Jalisco estamos muy, muy mal. Existe aquí en Jalisco lo que se llama la glosa. Es decir, los secretarios comparecen al Congreso a rendir un tipo de cuentas, pero es una glosa más bien mediática. Porque el que comparece es el titular de la secretaría y son los diputados los que hacen cuestionamientos sobre tal situación, pero son sobre todo cuestiones mediáticas o de golpeteo político. Se cuestiona sobre todo lo que se sabe que se va a golpetear políticamente. Pero no se entra al fondo del asunto. No se entra a analizar realmente los papeles, la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, para determinarle y hacerle ver y que nos rindan cuenta realmente, por ejemplo, que cuántas computadoras se compraron y dónde están, ¿no? Las patrullas, se compraron patrullas y no aparecen las patrullas, pero hay en los papeles dice que sí, se compraron tantas patrullas, pero no aparecen en ningún lado. En fin, cantidad de irregularidades que se encuentran normalmente cuando se hacen auditorías y no sabemos qué es lo que pasó. Es una glosa, como les digo, más bien
mediática. Una solución, una propuesta de esta glosa, de esta rendición de cuentas, es la implementación de una rendición de cuentas, pero técnica. Algo similar de lo que sucede, lo que pasa en la Auditoría Superior de la Federación cuando comparecen en la auditoría ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, a rendir cuentas y a informar sobre su trabajo, y los diputados le preguntan detalladamente sobre muchas de las auditorías, y ahí está el personal de la Auditoría Superior explicando tal o cual circunstancia. Bueno, algo similar, pero que sea una revisión técnica en donde se siente en el escritorio al director de compras, al responsable de la obra, al director general del almacén, al director que ellos son los responsables de que firmaron, autorizaron, avalaron, aprobaron el ejercicio del gasto. Ellos directamente, para que nos expliquen que si realmente las computadoras que no aparecen en ningún lado, ¿en dónde están? Ellos que son los que saben qué pasó con todo ese recurso que se ejerció. Entonces, más bien estaremos hablando de una rendición de cuentas, pero técnica. Otro de los problemas que yo encuentro es que desafortunadamente los procedimientos son para sancionar a un servidor público, son muy lentos, muy largos. Se inicia con la auditoría y todo el procedimiento que lleva la auditoría. Pasa un año, se hacen las observaciones, se levantan los pliegos de observaciones, se hacen las acciones, ya sean la restitución del recurso, acciones administrativas o denuncias penales. Después de eso, pues ya viene el procedimiento jurisdiccional, ya sea buscando la responsabilidad administrativa del servidor público o la responsabilidad penal, con lo cual empieza el procedimiento jurisdiccional. Y ahí empieza otro largo camino para pues tratar de sancionar al servidor público. Y como saben, pues ahí pues hay muchos recursos que se pueden interponer, vienen los amparos y pues prácticamente o sencillamente nos podemos llevar 10 años para tratar de solucionar un asunto. Desafortunadamente, el servidor público pues tiene varias instancias para tratar de librar la sanción. Pues primero, tratar de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación o del Estado, ¿no? Solventarlo ahí. Si no pudo, pues ante el fiscal, ante el Ministerio Público, antes de que inicie la carpeta de investigación. Y de una vez que inicia la carpeta, si no pudo lograr arreglar el asunto ahí, pues ya ante el juez. Y como les digo, pues ahí ya viene todo un procedimiento, recursos y amparos que hace muy largo el asunto. Entonces, para que nosotros podamos ver finalmente la restitución del dinero, la sanción administrativa del servidor público o una sanción penal, pues es muy lento y muy tardado. Y además de que no existe un seguimiento respecto puntual de qué es lo que está pasando, es decir, no se informa. Como les digo, aquí en el estado de Jalisco el auditor no comparece, entonces no hay forma de que nos esté informando sobre qué es lo que está pasando de manera puntual, porque no es lo mismo la información que se sube vía transparencia y que digan, bueno, ahí búscalo, porque si tú te metes a la página de auditoría, vienen sus auditorías en 2 hojitas muy escuetas, pero además no viene el seguimiento y no hay forma que nadie te diga, oye, ¿qué pasó con este recurso, con esta auditoría que no se encontró, se dijo que había irregularidades? ¿Qué pasó con esa auditoría? No hay nadie que te diga nada. Entonces, ese creo que es otro de los problemas que finalmente llevan a la impunidad, y de ahí pues el problema que tenemos. Creo que en ese sentido, creo que necesitamos fortalecer más la parte preventiva, la parte de control y supervisión para que no lleguemos a esos procedimientos. Creo que sí es importante
que el servidor público de alguna manera sienta que cada acto que está realizando como servidor público puede ser revisado y fiscalizado en cualquier momento. De tal manera que cuando quiera hacer algo, se la piensa 2 o 3 veces porque sabe que lo pueden llegar a fiscalizar. Revisar en ese momento o de manera posterior. Pero para eso, pues se necesita fortalecer a las instituciones. Se necesita mayor recursos porque el universo de auditorías que hacen tanto la Federación como los estados, pues es mínimo. Es necesario mayor compromiso y que realmente se comprometan a la fiscalización de los recursos, a la revisión de los recursos públicos. Finalmente, ya para concluir, creo que un aspecto importante y un avance importante es el que la fiscalización, la revisión de cuentas se considere como un derecho fundamental, porque en la Constitución lo tenemos en el artículo 79. La transparencia está en el artículo 6 y se considera como un derecho fundamental. Creo que si en la medida que nosotros entendamos que la rendición de cuentas es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos para poderle exigir cuentas a cualquier servidor público, podemos acceder a las instancias correspondientes, incluso vía amparo, para que nosotros como ciudadanos o una instancia, una acción colectiva en donde cualquier ciudadano vaya y pida y no se necesite esa legitimidad activa, legitimidad que se pide para que puedas recurrir vía amparo. Creo que es algo que hace falta, que se necesita para que entonces sí el servidor público sienta que en cualquier momento le pueden solicitar información y él tenga que rendir cuentas y no solamente subirlo como transparencia, sino sentarlo en el banquillo para pedirle cuentas sobre su ejercicio y sobre todo los recursos públicos. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación e igualmente estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Chaires. Creo que nos da una mirada muy interesante sobre la rendición de cuentas desde un enfoque más regional, más local, y también nos deja reflexiones muy interesantes como la implementación de rendiciones de cuentas de manera más técnica y el mayor compromiso en la fiscalización de los recursos públicos. A quienes nos observan les recordamos que pueden hacer las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de las intervenciones por el chat y al final se las vamos a hacer llegar a las y los ponentes. A continuación pasamos con el doctor Rubén Díaz López, quien nos hablará sobre las múltiples responsabilidades de los servidores públicos. El doctor Rubén Díaz López es doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recibió el Premio Estatal de la Juventud en el año 2002, entregado por el Gobierno de Aguascalientes en el rubro de actividades académicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de la academia, ha sido profesor y expositor en distintas universidades, donde actualmente se desempeña como profesor de asignatura en el Centro de Investigación y Docencia Económica, Región Centro. Ha publicado diversos libros y ensayos, además de ser asesor jurídico especializado en Derecho Electoral, Financiero y Rendición de Cuentas. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Se desempeñó, entre ellos, como comisionado del órgano garante de transparencia en Aguascalientes y actualmente es director de la editorial Caos. Adelante, doctor, por favor, con su participación. Gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en estas jornadas y compartir esta mesa con dos grandes abogados, la doctora Liz Padilla y el doctor Jorge Chaires. Por supuesto que doy las gracias a los doctores García Ramírez, Olga Islas, Guerrero Agripino, Astrín Bañuelos y Eduardo Rojas por la invitación y sobre todo por la organización de este evento. Esta mesa, que se ha intitulado Sistema Nacional Anticorrupción, parte de un supuesto fundamental en torno al objeto que nos reúne: conocer y realizar orientaciones sobre la política criminal en torno al fenómeno de la corrupción, especialmente referenciado a México. Y es que pareciera justamente que uno de nuestros principales problemas, o tal vez el más importante, es la profunda corrupción que vivimos
Y digo parece, porque hay un abismo gigantesco en las estadísticas entre los hechos que suceden en cuanto a la corrupción, los que son denunciados o peor aún, los sancionados. Por cierto, aquí agradezco a un exalumno del CIDE, Héctor de Lira, estudiante hoy de la Universidad de Chicago, porque justamente estamos trabajando con algunos datos de distintas estadísticas que compartiré y que adelantaré en esta ponencia. Sentemos una premisa, sí somos corruptos, como decía hace un momento Jorge, estamos en el lugar 124 respecto a 180, donde el 180 es el más corrupto. De conformidad con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2021, tenemos que por cada 100,000 personas, 14,700 sufrieron o vivieron un acto de corrupción. Y fíjense, aquí hay que hacer un acercamiento a un fenómeno interesante. Este primer indicador, 14,000 sobre 100,000, mide los hechos concretos de corrupción, es decir, quien vivió y sufrió un acto de corrupción. Sin embargo, si vemos el caso de la percepción, es decir, lo que creen las personas, vamos a tener un que se dispara. Por cada 100,000, 61,917 mexicanos creen que existe la corrupción. Esta diferencia entre los 14,000 que la vivieron contra los 61,000 que creen que existe la corrupción es enorme y nos va a acercar hacia una primera cuestión. ¿Somos en verdad tan corruptos y entonces hay una enorme cifra negra o en realidad es más percepción? Esto podríamos cruzarlo, justo esta es la investigación que estamos realizando actualmente, con datos de las sanciones y procedimientos iniciados. El Censo Nacional de Gobiernos Estatales, realizado en 2021, arrojó que en todo el país, fíjense en esto, en todo el país hay 50,663 investigaciones administrativas. Recalco, en todo el país. Esto por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. Esto se traduciría, si hacemos un cálculo, en 38,89 procedimientos por cada 100,000 habitantes. Hay 38,89 investigaciones por cada 100,000 contra los 14,701 que sí sufrieron corrupción y los 61,917 que piensan que hay corrupción. Fíjense, aparece una cifra negra tremenda en esta cuestión del derecho administrativo, donde no se denuncia ni siquiera el 1%, mientras en materia penal la cifra negra está por ahí del 93% según el INEGI. En esta materia, la materia administrativa, estará en cerca del 99,7%, o sea, prácticamente no se denuncia. Planteadas este tipo de preguntas y datos, formulemos algunas hipótesis y respuestas. Evidentemente se dejan para la crítica y buscan coadyuvar a la pregunta del coloquio. ¿A dónde debemos orientar la política criminal del combate a la corrupción? Hagamos un breve recuento, muy rápido. Desde que Miguel de la Madrid nos llamó a la renovación moral, derivados de estos escándalos de los sexenios anteriores, sobre todo el emblemático caso del Negro Durazo, emprendimos una larga lucha contra este fenómeno que llamamos la corrupción, creando distintos engranajes jurídicos que yo clasificaré en dos grandes grupos, dos grandes formas de combatir la corrupción: los administrativos y los sancionadores. Dentro de los administrativos son herramientas que están enfocadas a crear una estructura que le dé orden a la función administrativa. Y hemos creado muchísimos: planeación democrática, presupuesto basado en resultados, armonización contable, transparencia, reglas electorales. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis, las reglas electorales han sido un factor muy importante para tratar de combatir la corrupción, tanto en las campañas como de recursos públicos que se pongan a las campañas. Por cierto, no contamos, la unidad de fiscalización del INE es una gigantesca auditoría que no está dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, pero bueno, lo dejo ahí como un apunte. Un largo etcétera de mecanismos administrativos. Estos medios, desde mi personal punto de vista, han sido un gran avance en el combate a la corrupción. Solo por mencionar dos ejemplos que a mí me parecen muy palpables. La armonización contable y la transparencia contribuyeron a que el ejercicio de los recursos públicos tuviera orden y estuviera a los ojos de todos. En mi experiencia profesional, retomo lo que decía hace un rato mi compañero de mesa, efectivamente, antes de la armonización y la transparencia, era muy común y era de diario los acuerdos con los compadres. De hecho, era muy común que el secretario de Finanzas fuera el compadre o el profesor. Sin embargo, a partir de la armonización contable, hemos puesto un pisto parejo a todo el país. Ha habido un gasto al menos menos opaco. Esta dinámica puso reglas y se acotaron márgenes.
Y como este hay otros que han funcionado, hay unos que de plano considero que no funcionan, por ejemplo, la declaración patrimonial, que lo único que hace es ahí generar una serie de formatos que en la práctica nunca nos han llevado a una sanción porque no hay compulsas en la práctica o mecanismos para compulsar estas declaraciones patrimoniales. Entonces, primera forma en que tratamos de combatir la corrupción y que hemos ido metiendo engranajes y que por eso mismo y al no comunicarse, creamos el Sistema Nacional Anticorrupción para ver si logra comunicarlos. La segunda forma en que queremos combatir la corrupción es sancionando. En principio, el artículo 109 constitucional nos habla de 3 tipos: administrativas, penales y políticas. Sin embargo, en la práctica, hay un cúmulo de responsabilidades que, desde mi punto de vista, transforman al empleado estatal en un objetivo al cual hay que sancionar de forma estricta, una especie de derecho del servidor público como enemigo. Y es que, en la práctica, las responsabilidades administrativas no se circunscriben solamente al procedimiento de la ley general, donde los OIC sancionan las no graves, el órgano de fiscalización y la sala administrativa las graves. Fuera de este modelo, que debería de ser el único, tenemos un problema, un montón de sanciones de la misma naturaleza en otros regímenes. El electoral sanciona, sigue existiendo un régimen laboral para el funcionario público, la transparencia y los órganos garantes de transparencia tienen sus propias sanciones e incluso existen algunos regímenes especiales como los médicos al servicio del Estado que además están sujetos a sus entes de conciliación. Para algunos autores incluso está la responsabilidad civil si se trata de daños y perjuicios que el particular quiera demandar directamente al funcionario. Esto nos lleva a un primer acercamiento de esto que es una visión del enemigo, del funcionario público como enemigo, que se robustece, por ejemplo, si añadimos un tipo penal violentador de la presunción de inocencia, el enriquecimiento ilícito que arroja la carga de la prueba al acusado de este tipo penal. En este contexto de corrupción, cualquiera pensaría que es válida esta playa de regímenes a los que puede ser sujeto un funcionario, esta autonomía de la que habla el 109, todo en pro del combate a la corrupción. Sin embargo, quiero hacer 3 críticas a estas distintas formas de sancionar. Primera crítica, la reiteración de los tipos punibles. La idea de los regímenes distintos que señala la Constitución, administrativo, penal y político, tendría que ser excluyente entre sí. Es decir, que cada uno se dirija a una conducta ilícita concreta a sancionar y no a las mismas. Esto por lo menos entre las responsabilidades administrativas y penales. Pues si partimos justamente del principio de intervención mínima del derecho penal, tendremos que solo debe tipificarse en el Código Penal aquellos hechos especialmente graves. Sin embargo, si analizamos los tipos administrativos graves, tendremos que la mayoría ponen lo mismo que los tipos penales contra el servicio público. Es decir, abandonamos esta idea de la mínima intervención, pues si son especialmente graves estos hechos punibles, ¿por qué pueblan también el universo de las faltas administrativas? Entonces tengo una primera conclusión, una primera idea en mi charla. Tenemos que hacer un análisis serio para una de dos, o desaparecer los tipos penales o eliminar las faltas administrativas graves. Segunda crítica, este múltiple universo de responsabilidades, lejos de provocar mayores sanciones y que nos lleve justamente a que el servidor público se inhiba, genera un problema de operatividad que en la práctica provoca que el operador jurídico desista o se inhiba de iniciar procedimientos, apelando que es otro régimen en el que debe de sancionar. Diciéndolo en palabras llanas, la responsabilidad penal le echa la pelotita a la administrativa y viceversa. Esto no debería ser posible, pues el artículo 109 nos dice que todos los procedimientos son autónomos, pero en la práctica no es tan claro. Por ejemplo, y aquí traigo unas tesis del año pasado, un tribunal colegiado tuvo que venir a especificar que eran procedimientos autónomos a pesar de que está en la Constitución. Cito la tesis, miren. Abstención del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados. Es ilegal la resolución relativa emitida con el argumento de que deben agotarse previamente los procedimientos de responsabilidad administrativa que en su caso puedan restituir a la Secretaría de Estado ofendida las cantidades que afectaron al erario público al ser estos independientes y autónomos del penal. Esto de un colegiado del Estado de Morelos. Para algunos,
nos parecería absurdo que el MP y el juez de control hayan señalado que previo a iniciar un procedimiento penal se debió haber agotado el procedimiento administrativo. Pero ahí están los hechos, ahí están las tesis. Y estoy seguro que hay otros operadores jurídicos que asumen este criterio. Esto debido justamente a una multiplicidad o reproducción de los regímenes sancionadores. Tercera crítica. Este régimen múltiple crea un enorme aparato burocrático, represivo, una unidad de investigación, de substanciación, salas especializadas, además de otros entes que crean sus unidades especiales de sanción como los organismos garantes de transparencia o las unidades técnicas de sanción en materia electoral. Este costoso, pero además burocrático, presiona los presupuestos, lo que no tendría problema, claro, si existieran resultados. Pero volvamos a las estadísticas que nos muestran lo contrario. Como ya mencionamos, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales señala que en todo el país, solo hubo 50,663 investigaciones. ¿Cuántos se sancionaron de estos procedimientos? Solo hubo 5,440 sanciones. Pero lo verdaderamente interesante, la sanción más impuesta fue la amonestación privada, con el 51,4%. Es decir, se trata en su mayoría de faltas no graves. Llevaron un procedimiento con etapas para sancionar algo menor, como puede ser una presentación tardía de declaración patrimonial, la no entrega de un reporte. Entonces, esto además nos dice que los sancionados en la práctica son funcionarios de rango menor. Y cuestiono, para hacer este tipo de sanciones como una amonestación privada, tenemos que seguir todas estas etapas del PRAS tan complicadas y de las que nos habló Jorge, que nos llevan años, o tendríamos que buscar un mecanismo más simplificado. Por ello, más allá de lo anterior, debemos preguntarnos, estos regímenes que hemos ido haciendo más complejos para sancionar al funcionario, ¿han contribuido a abatir la corrupción? Pareciera que no. E incluso me temo que, siguiendo aquí, cito a López Ailón, esta parafernalia, todo esto que hemos ido creando, han conformado un conjunto de normas y procedimientos que se explican a sí mismos sin ningún otro propósito que justificar el trabajo burocrático. Un sistema que dice combatir la corrupción mediante una enorme cantidad de disposiciones de orden administrativo, cuya multiplicación, fragmentación e incoherencia no solo producen ineficacia, sino que paradójicamente lo incapacita para acabar la corrupción. Estas ideas, y con esto quiero cerrar esta intervención, me llevan a tres primeras hipótesis que estoy trabajando, insisto, con estos datos de los distintos censos y estadísticas del INEGI. Primero, tenemos que consolidar y simplificar, yo lejos de ampliar, digo, hay que simplificar los múltiples modelos administrativos de prevención que han demostrado combatir la corrupción. Por ejemplo, insisto en esto, la transparencia y armonización contable, que desde mi perspectiva buscan lo mismo, el piso parejo en la información, unificarlos para que incluso se comuniquen mejor. Segundo, debemos especificar las conductas en cada tipo de responsabilidades. Esto lo traduciría en que las responsabilidades administrativas graves deben desaparecer para dejar solo en el ámbito penal. Y por su parte, las responsabilidades no graves creo que funcionarían mejor siguiendo las reglas laborales a las cuales están sujetas también los servidores públicos. Y tercero, y último, simplificar estos tipos penales y laborales nos deben de llamar además a que en la práctica se sancione realmente y no como ahora, que como hemos visto, que existen muy pocos procedimientos y que en su mayoría terminan con sanciones prácticamente inservibles, como las amonestaciones privadas. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Díaz López. Considero que nos da una claridad sobre el tema. Pasaríamos a continuación con las preguntas que desde el público se han dejado para los ponentes, empezando con aquellas para la doctora Lisbeth Xochitl. La primera de ellas dice que preguntan si la prisión preventiva oficiosa es una política criminal fallida por parte del Estado mexicano. Le doy la palabra. Si quiere, respondemos pregunta por pregunta. Cuando termine de responder, le hago la siguiente pregunta. No, si quieres me las puedes decir todas, por favor, y yo las respondo todas al mismo tiempo. Muy bien. La siguiente pregunta es, en caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a México con respecto a la prisión preventiva, ¿qué tan bien recibida cree que sea esa sentencia en el país, ya sea en la esfera política o en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Y por último, la tercera pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la figura del arraigo? Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la primera, no creo que sea una política criminal fallida, porque al final del día se está aplicando. Lo que sí me parece es que la prisión preventiva oficiosa en cuanto al tratamiento de protección multinivel a derechos humanos sí está equivocada. La prisión preventiva oficiosa tuvo que haber pasado por filtros convencionales, como los que mencioné, para efecto de poder ser, digamos, legítima desde el ámbito convencional y no violatoria de derechos humanos. Con respecto a lo segundo, me parece que la Corte ya está dando sus posturas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece, tengo que decir me parece porque no estoy segura, ¿no? Me parece que puede responder con un discurso perlocucionario en donde evidentemente pueda determinar la inaplicación o que no se pueda cumplimentar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O incluso, como yo les comentaba, como le hacen en Bolivia, quizás quitar, ¿no? Eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero utilizar otros mecanismos jurídicos, ¿no? Que a partir de la propia ley, como se hace en muchos casos, como en extinción de dominio, por ejemplo, como en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial, se violan derechos humanos a través de la propia norma jurídica, ¿no? Entonces, por ahí puede ser el punto. Yo no creo que sea bien recibida por el Estado mexicano una sentencia donde eliminen la prisión preventiva oficiosa. Y con respecto al segundo punto, al tercer punto, perdón, del arraigo, pues a mí me parece que el arraigo absolutamente es inconvencional. También viene otra sentencia de la Corte Interamericana, disculpen, no recuerdo los nombres de las partes, pero también el Estado mexicano me parece que va a ser condenado por el punto del arraigo y por lo mismo, por la misma situación que les platiqué de la opinión consultiva 6/86. Aunque está en la Constitución, eso de ninguna manera puede otorgarle legitimidad en cuanto a un análisis de protección multinivel de derechos humanos, sobre todo desde la perspectiva convencional. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Respecto a la participación del doctor Jorge Chaires, León Alemán en el chat nos comenta que un estudio actualizado de métrica de gobierno abierto concluyó que los ciudadanos enfrentan dificultades para activar los mecanismos de participación existentes, así como para asegurar una vinculación entre la expresión de sus preferencias con procesos sustantivos, de toma de decisiones de los entes públicos. Le pediría al doctor su reacción sobre este comentario y le formularía la siguiente pregunta para que participe. Nos preguntan en el chat que qué opina sobre el alcance del Sistema Nacional de Fiscalización para atender los problemas que se presentan al interior de las entidades. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, desafortunadamente, bueno, se han tratado de implementar muchísimas políticas de participación ciudadana. Desafortunadamente no han tenido mucho éxito. La prueba está ahí, ¿no? La corrupción sigue. Sí es verdad que cada vez más hay mecanismos, la comunidad está participando más, pero creo que sí necesita avanzar y sobre todo quitarle a los gobernantes, en este caso, el control de la rendición de cuentas. O sea, no le corresponde a ellos si es una potestad o una voluntad de rendir cuentas o no, sino creo que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para exigirla. Entonces, organismos de participación social se ven muchas veces coartadas o limitadas por el gobierno porque no les quiere abrir y sobre todo, pues en este caso, las auditorías o los órganos de control lo ven como una molestia el que le estén pidiendo cuentas. Entonces, por eso les decía que en la medida que consideremos que es un derecho fundamental el rendir cuentas, no solo la transparencia, sino el rendir cuentas, creo que podemos empezar a cambiar la mentalidad. Respecto a la segunda pregunta sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, creo que sí es un ejercicio muy interesante. Desafortunadamente, gracias a, bueno, o debido a el federalismo de Estados libres soberanos, se ve muy limitado el que se pueda tener impacto entre los estados y los municipios, porque es a través de colaboraciones. Entonces,
primero se trata de unificar, ¿no? Ciertas políticas, criterios, leyes, instituciones, pero como es a través de colaboraciones, es así como, pues si quiero lo hago y si no quiero no lo hago, porque si no, ¿qué sanción hay si no lo hago? ¿No? Si no lo implemento. Entonces, ahí es donde entra el problema, ¿no? No puedes sancionar a los servidores públicos estatales y municipales por no implementar cierta o cual medida en materia de fiscalización, en unificación de criterios en esa materia. Entonces, creo que todavía estamos muy limitados. Por eso yo hablo de dar ese paso, que evidentemente no nos gusta, pero tener que avanzar hacia un sistema nacional. A una auditoría nacional. Muchas gracias. Doctor, nos llega una última pregunta para usted. En la lógica de esta propuesta que realiza, nos preguntan, ¿qué complicaciones podrían enfrentarse al implementar una propuesta de este tipo de fiscalización a nivel nacional, debido a que no se tomen en cuenta las lógicas locales? Eso es un reto muy grande, porque lo que realmente les preocupa a los estados y los municipios, a los gobernantes de estados y municipios, más que otra cosa, es cuidar el dinero. Es cuidar el dinero, el tener ese margen de ejercicio. Y se tiene cierta razón, ¿no? Es decir, a ver, es que yo necesito dinero para tal circunstancia y yo necesito un margen de maniobra para yo poder decir cuáles son mis prioridades y dónde lo tengo que manejar. Desafortunadamente, como sabemos, lo hemos visto durante todo este tiempo, los recursos se van para otro lado. Dense una vuelta a cualquier municipio del país y van a ver dónde están los recursos. O sea, no están los recursos en la infraestructura, en los servicios públicos, ¿no? Hay municipios en donde parece ser que viven todavía en el siglo XIX. Y entonces dices, bueno, pues es que es culpa del Estado, es culpa de la Federación, es culpa de los municipios, oye, pero en 200 años no pudiste haber hecho siquiera una calle de piedra, o sea, ya no digo pavimentada de piedra, o sea, porque la única calle pavimentada es la principal, las demás están de tierra. No, creo que hay mucha resistencia a que le quiten el control de los recursos públicos. Por eso les digo, no es que tenga que ser es una potestad de ellos, o si queremos o no queremos, ¿no? Tenemos que quitárselo. Sí, sé que es muy complicado, sé que hay muchos intereses de por medio, pero bueno, ahí está. Esa era la respuesta. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora con el doctor Rubén Díaz López. Empezamos. Nos dice León Alemán, como comentario al cual le pido que reaccione, nos dice, las labores de vigilancia en su gran mayoría corresponden a los ejercicios de Contraloría Social de los programas sociales. A pesar de su definición normativa como dispositivos de vigilancia, su carácter es generalmente inocuo, ya que se concentran en informar, aunque no coinciden en la marcha de los programas y políticas como parte de una red de control eficiente. Ese es el primer comentario y le leo la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Te preguntan, ¿existe algún modelo eficiente de derecho administrativo sancionador? Adelante. Ok, gracias. En cuanto al primer comentario, bueno, yo lo hilo con esto que viene discutiendo también Jorge sobre el tema de la sociedad. Tenemos que tener más participación porque los mecanismos que han logrado combatir la corrupción como la transparencia no son algo que el Estado o el gobierno quiera por propia voluntad, es algo que el ciudadano le arrebató. Recordemos, el Grupo Oaxaca exigió a los gobiernos, e incluso el que llegó de oposición, Fox, no quería muy bien esta ley de transparencia. Y entonces el problema con las Contralorías Sociales de las que nos habla es que esas las construye el propio gobierno a través de sus secretarías, son programas ahí que se exigen. En realidad lo que tendríamos que avanzar es hacia organismos civiles como que luego, ¿se acuerdan de la pandemia? Que ante su sana distancia crearon su sana vigilancia. Yo sé que no es justo decirle a los ciudadanos, tienes que crear una Contraloría, tienes que estar vigilante.
Pero pues así es, ni modo, ¿no? Tenemos que ser más activos. Retomo lo que decía hace rato esta Génova, decía hay que pedir más información. La transparencia ahí está, hay una plataforma que sirve para pedir información, que es gratuita y que el gobierno se siente observado. Cualquier que es funcionario sabe que el gobierno se siente observado cuando le hacemos una pregunta, pero no se usa la plataforma. Le pongo el ejemplo de Aguascalientes, 1.300.000 personas, solo hay 10.000 solicitudes al año. Gratuita, es anónima y no se usa. Entonces hay que ser más proactivos, ni modo, pues eso nos tocó vivir. Y en cuanto a la segunda pregunta, un modelo eficaz de sanciones administrativas, yo mi percepción inicial, o sea, y esta ya es un comentario muy personal, es que deberíamos de abandonar el modelo de sanciones administrativas. O sea, realmente tenemos que sancionar penalmente al que sea un criminal que vio al funcionario y se acabó. Y lo demás es un tema laboral. Es un tema laboral que tiene ahí sus propios mecanismos del 123 apartado B. Esa es mi percepción, porque creo que al haber creado las responsabilidades administrativas, lo único que hicimos fue distraer para irnos en lugar de ir a los auténticos, a lo que es un delito, porque insisto en lo que yo decía, si ustedes revisan los tipos administrativos graves, son prácticamente lo mismo que los delitos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas para usted. La primera es, ¿considera que el principal problema en materia de responsabilidades se resuelve con reformas legislativas? Y la segunda es, si considera que el Sistema Nacional Anticorrupción logrará sobrevivir a un sexenio de indiferencia. A ver, ¿logrará sobrevivir? No lo sé, o sea, es complejo porque al haber desaparecido de un plumazo, ¿no? Levantó la bandera blanca de la corrupción, pues ya no le interesa al presidente impulsar el sistema anticorrupción. Entonces, yo tengo fe en que cualquiera de los próximos presidentes que lleguen entienda la importancia del sistema anticorrupción y lo impulse. ¿Y la primera cuál era, perdón? La primera es si considera que el principal problema en materia de responsabilidades se resuelve con reformas legislativas. No, bueno, la verdad es que yo creo que el legislador ya nos demostró que no es por ahí. Yo creo que pues tendríamos que volver a la ética de la función pública y por ahí creo que es lo más importante que tendríamos que pensar, que comenzar a impulsar. Muy bien, pues le agradezco mucho al doctor Rubén Díaz, así como al doctor Jorge Chaires y también a la doctora que nos ilustró con su participación. Si no hay más preguntas en el chat y ya no hay más comentarios, pasaremos al cierre, no sin antes agradecerles por las intervenciones de los ponentes de la mesa 9 y la mesa 10. Creo que fueron muy enriquecedores. Y también agradecerles la invitación que me hicieron para moderar esta mesa. Creo que fue un ejercicio muy rico y del cual me llevo muchas cosas. Me parece bien, ahora sí pasamos con el doctor Sergio García Ramírez para sus palabras de clausura. Muchas gracias al doctor Astraini por su conducto, también obviamente al señor rector de la Universidad de Guanajuato. Estamos concluyendo estas jornadas que a mi gusto han sido fructíferas. Hemos dado pasos adelante. Acreditamos una alianza saludable y constructiva entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato a través de sus instancias en materia de derecho penal. Esta alianza firme y fuerte ha rendido magníficos frutos, pero también quiero reconocer los buenos frutos que ha permitido alcanzar la presencia de organizaciones de la sociedad civil. En este caso, y no siempre ha sido así, ha habido una presencia relevante de organizaciones de la sociedad civil, además de las profesionales y académicas. La celebro y la agradezco. Quiero también expresar, en nombre de la doctora Olga Hida de González Mariscal y en el mío propio, mi reconocimiento, mi gratitud a quienes participaron en la coordinación de las jornadas. Y no me refiero a mí mismo, me refiero a los colegas, a los jóvenes colegas que intervinieron en ellas y desde luego a quienes nos brindaron, como se acaba de decir, su apoyo técnico, sin el cual esto hubiera sido prácticamente imposible. Aprecio también el muy buen desempeño de los moderadores que condujeron las sesiones con acierto, yo diría con excelencia. Y no dejaré de referirme, por supuesto,
a los asistentes, mi gratitud para ellos, a los asistentes numerosos a las 23ª jornadas. 23 años de esfuerzo han rendido frutos. Cuando digo mi gratitud a los asistentes, no solamente quiero referirme a quienes han estado presentes aquí en estas jornadas del año en que nos reunimos, en que fortalecemos nuestra amistad, sino a los asistentes a lo largo de esos 22 años pasados que han permitido llevar adelante este gran programa académico. Espero que, pues, en otras manos o en las mismas, como quiera que sea, en los años que nos aguardan podamos tener otras jornadas sobre justicia penal. Como se dijo al inicio de este programa, se han abordado aquí grandes temas nacionales, actuales, inquietantes, preocupantes y algunos, francamente, angustiosos. Temas de seguridad, no solamente de seguridad pública, que nos atañe e interesa, pero también de seguridad nacional y sobre todo de seguridad humana, que debe estar en el eje de nuestras consideraciones en materia de seguridad, porque abarca las otras expresiones de la seguridad y las fecunda, las civiliza. Enhorabuena que nos hemos ocupado de la seguridad y de la seguridad humana de una manera muy central. También hemos abordado grandes temas de la justicia penal, pero estamos conscientes de que no basta con esos temas de justicia penal, sino que es necesario reflexionar sobre la justicia en general, justicia y libertad en general, y dentro de este marco la justicia penal que ha poblado las disertaciones que hemos escuchado, todas ellas muy provechosas, muy lúcidas, muy pertinentes. Hemos reflexionado sobre la organización y la operación del Estado que no es cualquiera, sino el Estado propio de una pretensión, de una aspiración y al servicio de una sociedad democrática. Esto es importante y vale la pena enfatizarlo porque a veces soplan vientos desfavorables, vientos adversos a la sociedad democrática y al Estado a su servicio. Hemos examinado también el papel de la comunidad de la que formamos parte, de lo que solemos llamar la sociedad civil, que finalmente es el pueblo. En definitiva, somos todos. Somos el pueblo que actúa, que trabaja, que se afana o que se duele en el marco de la gran nación mexicana. Y también nos hemos referido al control que ese pueblo, que esa nación, que esa sociedad debe ejercer necesariamente sobre la buena marcha del Estado. Han sido temas de nuestra reflexión, nuestra propia responsabilidad, no solamente de la sociedad en bloque o del Estado, sino la nuestra individual, la nuestra civil, la nuestra profesional. Me parece que los diagnósticos que aquí se han hecho, todos ellos muy pertinentes, se han llevado adelante con veracidad, que es importante, sin ocultar realidades a veces muy dolorosas, sin cubrir con luces las sombras que a veces nos lastiman, que a veces nos laceran. Se ha diagnosticado pues con veracidad y se ha hecho una crítica libre, como es propia de los recintos universitarios, del espíritu universitario, del espíritu de una nación democrática, crítica ejercida con fundamento y también, insisto, con libertad. Esto es algo indispensable en programas de estas características. Hemos escuchado informes, comentarios, apreciaciones acerca de avances importantes que han logrado generaciones precedentes, que han logrado otros ciudadanos, nuestros conciudadanos, cuyo esfuerzo hay que reconocer, pero también hemos oído y sabido, quizá ya lo sabíamos, pero hemos oído con énfasis, de deficiencias y de carencias que son muy numerosas y que están llenando de piedras nuestro camino. Es nuestra responsabilidad contribuir a remover esas piedras y seguir marchando. Estas jornadas han sido en síntesis, no quiero hacer desde luego una glosa de ellas, pero han sido en síntesis una invitación valiosa, una válida invitación a reflexionar, lo hemos hecho en forma compartida, a actuar, se nos ha invitado a hacerlo, y juntos a ir adelante en el largo camino, muy largo, que nos resta por recorrer.
Por todo esto, amigas y amigos, conciudadanos, es válida la expresión y quiero utilizarla, compatriotas, por todo esto, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades y sigamos en comunicación para mantener vivo el análisis de la realidad mexicana y de nuestra conducta para mejorar esa dura realidad de la que a veces nos dolemos. Muchas gracias de nueva cuenta y muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Estoy trasladándome hacia la ciudad de Guadalajara y por esta razón me estoy conectando pues en el transporte en el que me estoy dirigiendo hacia allá. De verdad tenía toda la intención de participar en la clausura. Estuve siguiendo por algunos momentos las participaciones de este día. Escuché a la doctora Padilla, a la doctora Escárcega, también al doctor Rubén Díaz. Y bueno, he tenido algunos problemas de conexión. Espero que no vaya a fallar en este momento. Le quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Sergio García Ramírez por la calidez de sus invitaciones para participar en estas jornadas sobre justicia penal. Me permití elaborar un breve discurso de clausura que me voy a permitir dar lectura. Reitero que es para mí motivo de una distinción inmerecida el que pueda dirigirme el día de hoy para clausurar estas 23ª jornadas sobre justicia penal. Lo hago, sin embargo, con gran entusiasmo por la intensa reflexión que ha congregado a especialistas penales de distintas trayectorias y afinidades, pero que dentro de esa diversidad enriquecedora ha marcado los caminos por los que discurre la actualidad del derecho penal. Pienso que estas jornadas tienen un tinte especial dentro del elenco de todas aquellas que les precedieron. Me parece que esto ha sido al menos por 3 factores. Primero, porque como destacaba el señor rector de la Universidad de Guanajuato durante la ceremonia de apertura, este fue un evento donde se hizo uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación. De este modo, a través de la plataforma del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pudimos llegar a un número mayor de personas. Por otro lado, esta actividad académica estrechó todavía más los vínculos de amistad y de afinidad entre la Universidad de Guanajuato a través de su Seminario de Investigaciones Jurídicas y el siempre egregio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que sin duda es todo un referente en la investigación jurídica de nuestro país. Finalmente, el tercer factor que me parece digno de ser destacado tiene que ver con la profundización de ciertos aspectos relacionados con la manera de entender el derecho penal que queremos cultivar en nuestras facultades, en el ámbito de la investigación y en la docencia. En efecto, si bien es cierto que diferentes formas de Estado dan lugar a distintos modelos penales, en todas estas jornadas ha quedado claro que todos los participantes se han decantado por un cierto modelo de derecho penal mínimo, respetuoso de los derechos humanos y centrado en la consolidación de las conquistas liberales del derecho penal racional. Quiero agradecer desde luego a los doctores Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal por la confianza para organizar en conjunto estas jornadas, al equipo técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que propició todos los arreglos necesarios para que esta empresa culminara con éxito, y a todos los asistentes por su participación destacada y brillante. Sin duda, volveremos el año que entra. Muchísimas gracias.